Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, como hemos cantado. Gracias, Señor. Ahora yo solo me acerco a ti para una vez más decirte, Señor, que dependo de ti, que dependo de tu gracia, dependo de tu sostén, dependo de tu toque sobre mi vida al hablar de ti, al exponer tu palabra. Que sea el Espíritu Santo, Señor, quien tome control de todo lo que yo exprese para edificar tu iglesia. Padre, gracias. Padre, gracias. Y que esa unción tuya también alcance, Señor, a todo aquel que va a escuchar esta palabra en otro momento, en otro lugar, donde quiera que estén, Señor, porque es tu palabra y tu palabra nunca vuelve vacía. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Yo me imagino que todos ustedes han estado al pendiente o han escuchado de un mover, de un despertar, de un comienzo de avivamiento que ha empezado aquí en los Estados Unidos. Empezó en la Universidad Asbury, en Kentucky, una universidad cristiana de la Iglesia Metodista, que por cierto tiene entonces algo interesante, una historia, porque yo no sé cuántos de ustedes están conscientes y saben que en los Estados Unidos se han dado avivamientos en el pasado. Uno de ellos fue en los años 1900 y fue precisamente de ese avivamiento, de Holiness Movement se llamó, de Holiness Revival, en los años 1900 en California. De ese avivamiento surgió la Iglesia Metodista. De ese avivamiento surgió la Iglesia de Dios, surgió la Iglesia Asambleas de Dios y surgió la Iglesia del Nazareno también. De ese avivamiento, que se expandió luego a Texas, a Chicago, a muchos lugares más. Y es interesante que otra vez en esa universidad metodista, otra vez, algo está pasando allí. Es una universidad donde últimamente han habido algunas cosas duras, difíciles, en el sentido de que había una batalla interna allí, porque hay también un movimiento de parte de ideologías contrarias a la palabra de Dios, ideologías como el lesbianismo, el homosexualismo, ideología del género, todas esas ideologías, tendencias, corrientes, estaban empujando fuerte allí a los jóvenes de esa universidad y de muchas otras. Y también recientemente se dio un evento, creo que en California también, que es que lo hacen, de los premios musicales, ¿no? Los que llaman los Grammys, los premios musicales. Y en ese evento hicieron una exhibición totalmente satánica, completamente. Una adoración, una cosa terrible. Entonces el ataque ha sido fuerte contra la iglesia y contra los jóvenes en especial. Así que Dios dice, esto no puede seguir así. Yo tengo que intervenir. Y la intervención de Dios ha sido precisamente llegar a los jóvenes, a todo el mundo, pero en especial a los jóvenes. Y entonces un grupo de jóvenes se tiraron al altar, después de un devocional que hubo ahí en la capilla, que siempre tiene la universidad. Varios jóvenes dijeron, nos queremos quedar aquí orando. Y le pidieron permiso a los profesores para no ir a las clases y quedarse orando allí. Y de pronto empezaron a venir más jóvenes y más jóvenes. Y de pronto ya no hubo ni clases en la universidad. Se suspendieron porque empezaron a venirse todos los estudiantes al altar, al altar. Y de pronto los familiares de ellos, amigos de ellos, empezaron también a acercarse, porque empezaron a orar sin parar, a adorar, a alabar. Y no hubo ahí un predicador famoso invitado, no hubo ahí un grupo musical de estos famosos tampoco que vienen a ocasiones así. No fue algo, lo que quiero decir, no fue algo orquestado, planeado por ninguna organización,
Fue el Espíritu de Dios, fue Dios quien orquestó que eso sucediera. Y día y noche, hasta hoy, siguen ahí alabando y adorando. Luego no solo ellos, también otras universidades de todo el país se han unido. Vi un posteo por ahí, incluyendo a las universidades como Olivet, como Tribeca, que son universidades de la Iglesia del Nazareno, que también se han unido. Y han empezado a llegar autobuses llenos de gente, de jóvenes sobre todo, a meterse al santuario de Asbury a orar juntos. Y ni caben, ya no caben. Hay gente orando afuera en los jardines, en las áreas exteriores, porque no caben allá adentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese despertar de avivamiento que está dándose allá en Asbury. Mi esposa, la pastora, hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan, que ella una vez expresó que nuestro país iba a tener una prueba muy dura y se vino el COVID. Y también ella dijo, pero después de esa prueba dura va a venir un despertar y un avivamiento. Así que fue palabra profética. Ella no es profeta en sí, pero Dios la usó para anticipar eso. Claro que sí, porque se ha cumplido. Se está viendo. Y ella me ha expresado, mi amor, mira, qué lindo ese avivamiento, pero después va a venir otro tiempo más duro más adelante también. Porque Dios está preparando a su pueblo, a su iglesia, para cosas muy duras, muy difíciles que vendrán. Y te pregunto a vos, te pregunto a ti, mi hermano, mi amigo que estás escuchándome, ¿estás listo, estás lista para ese tiempo? Muchos no estaban listos ni preparados para el COVID, mucho menos si viniera el anticristo, que es peor que el COVID. ¿Estarías preparado? ¿Serías un cristiano fuerte? ¿Serías parte del remanente fiel? Hoy ya cantamos, tu fidelidad es grande, hablando del Señor, pero ¿qué de tu fidelidad, la tuya, como cristiano, como creyente? ¿Te sostienes fuerte y firme en estos tiempos en que estamos viviendo? Bueno, por eso hoy yo decidí traer este mensaje al que he titulado Antes de un avivamiento. Voy a predicar 3 sermones sobre este tema. Hoy es el primero. El primero es antes de un avivamiento. Mi segundo mensaje será durante un avivamiento. ¿Qué hacemos durante un avivamiento? Y mi tercer sermón será después de un avivamiento, ¿qué? ¿Qué hacemos después de un avivamiento? ¿Cómo se sostiene un avivamiento? Pero bueno, como te digo, hoy por lo menos quiero comenzar con el primer tema. Y ese primer tema es antes de un avivamiento. Y quiero usar este pasaje que se encuentra, permítame voltear esto aquí, en Segunda Crónicas 7:14. Segunda Crónicas 7:14. Es un pasaje muy conocido. Yo estoy seguro que lo has escuchado. Mucha gente lo ha citado, mucha gente lo menciona, pero no sé hasta dónde lo entendemos, lo que implica ese pasaje. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Bueno, eso es el pasaje conocido, el versículo 14. Pero yo quiero comenzar del contexto antes, desde el versículo 1 de Segunda Crónicas capítulo 7. Solo allí voy a hablarle hoy de Segunda Crónicas capítulo 7. Porque ese pasaje habla de antes de un avivamiento. Dice la palabra del Señor:
Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué hizo Salomón? Orar. ¿Qué hay que hacer antes de un avivamiento? Orar. ¿Qué provoca un avivamiento? Orar. No podemos esperar un avivamiento estando pasivos en la oración. No podemos esperar un avivamiento con una actitud negligente, perezosa respecto a la oración. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios. Segundo aspecto, descendió fuego de los cielos. Si queremos ver descender fuego de Dios, tenemos que orar primero. La oración es como la gasolina o el líquido que le pones a una parrilla para que prendan los carbones. La oración es eso. Encendió el fuego. Fíjate que la palabra encender fuego en la Biblia se usa varias veces. Tiene sentido simbólico en relación al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando cayó el Espíritu Santo, se derramó en el día de Pentecostés sobre todos los que estaban allí presentes, se vieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Entonces el fuego representa eso. El fuego representa también refinamiento. El fuego refina las cosas. Dicen que para probar el oro lo prueban con fuego. Porque si no es oro, se va a poner negro. Pero si es oro, el fuego no destruye el oro. La vida espiritual tuya y la mía tiene que ser de oro, entonces. Amén. Que no la destruya el fuego en cuanto a las pruebas de la vida. Pero el sentido aquí es fuego que desciende para llenar la presencia de Dios, llenar todo. De hecho dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Me encanta esa expresión. La gloria de Jehová llenó la casa. En el hebreo hay una palabra que algunos conocen, tal vez la han oído, la Shekinah. En hebreo quiere decir la presencia de Dios. Llenó la casa. Queremos que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, llene nuestra casa. Amén. Casa del Rey. La iglesia donde usted se congregue en otro lugar, si me está oyendo o viendo, quiere que la presencia de Dios llene tu casa espiritual, pues tienes que hacer lo que Salomón hizo, buscar al Señor en oración. Verso 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová la había llenado. Es interesante que no podían entrar los sacerdotes. A veces la presencia de Dios es tan fuerte que aún los que se supone que son los más preparados para estar allí y administrar, se sienten como que no, esto es demasiado para mí. Un sacerdote tiene que ser una persona que esté lista para discernir la presencia de Dios. Un buen pastor sabe entender, discernir la presencia de Dios, si es de Dios o no es de Dios. Porque parece que algunos sacerdotes no estaban preparados para lo que estaba sucediendo. Es como hoy día cuando hablamos de avivamiento. Hay algunos pastores o líderes por ahí que no lo aceptan, dudan, cuestionan. Están como los sacerdotes estos que no pudieron entender lo que estaba pasando en la casa del Señor en ese tiempo. Verso 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel, ahora no son los sacerdotes. ¿Quiénes son? Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Me hace en verdad sentir compungión espiritual lo que leo aquí de la reacción del pueblo.
Porque ahora aquí es el pueblo el que reacciona, los hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, no, te dice los hijos de Dios, no los hijos del mundo, no los paganos, porque a veces entendemos este contexto como que se está refiriendo al mundo secular. No, el trato de Dios comienza con los hijos de Dios. Los avivamientos siempre empiezan con la casa de Dios. Y por eso entonces es que los hijos de Israel reaccionaron al ver descender el fuego. Ahora, pudieron haber reaccionado diferente, ¿verdad? Pudieron haber dicho, no, eso es falso, eso no es de Dios. Como oigo a algunos decir hoy día cuando hablamos de avivamientos. Hay algunos que piensan que después de Pentecostés ya no hay más avivamientos, que no hay más, que todo se terminó allí y viven una vida religiosa muerta porque no creen en el mover del Espíritu Santo hoy día. Pero este grupo, estos creyentes, no, ellos en lugar de criticar, en lugar de dudar, tomaron una actitud correcta. ¿Cuál fue? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Me hace pensar también cómo lo describe la palabra, que ellos se postraron. No dice simplemente que levantaron las manos. Postrarse en ese tiempo para un judío implicaba hacer esto, tirarse al piso, a la tierra. Es más, dice el pavimento. No tenían alfombra, no tenían un lugar tan lindo como tenemos hoy día en nuestros templos. Mire el nuestro, aquí tenemos unas graditas especiales, otra área allá y allá acolchonadas para venir a arrodillarse y alfombras. Pero ¿sabe qué? Hay iglesias, templos en países donde tienen más limitaciones. Nunca me canso de mencionar Cuba porque estuve allí, o Nicaragua donde fuimos misioneros también, y recordar de las iglesias donde estuvimos, en las cuales no había alfombras, no habían sillas acolchonadas, no había comodidades, pero yo veía a la gente en el altar, arrodillándose, postrándose, como dice aquí el texto, postrándose y adorando y alabando a Jehová. ¿Y cuál era la palabra que surge de la boca de ellos? Porque Él es bueno. Dígale a alguien por ahí, Dios es bueno. Aleluya. Y su misericordia es para siempre. Ahí no dice su misericordia es para algunos días. No. Dios no es así. Su misericordia es para siempre. Sí, a veces no la merecemos, pero su misericordia es para siempre. Eso es lo que surgió de la boca, salió de la boca del pueblo israelita cuando vieron lo que pasó. Hoy día, cuando yo veo el avivamiento que está pasando con estos jóvenes, tengo que decir, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Porque está alcanzando a los jóvenes y no está permitiendo que el enemigo los arrastre con las ideologías que hoy día les quieren meter en el mundo. El versículo 6 nos enseña entonces la importancia que tiene la adoración. Ellos se postraron y adoraron. Dice el versículo 6, los sacerdotes desempeñaban su ministerio mientras los levitas alababan a Jehová con los instrumentos de música que el rey David había hecho para acompañar los cánticos de Jehová. Aquí en nuestra iglesia tenemos un ministerio que le llamamos arras, porque son una ofrenda al Señor, esos son arras, ofrendas al Señor. Y siempre hemos apreciado como pastores ese ministerio, porque sin la adoración y la alabanza bien dedicada al Señor, bien preparada, bien ensayada, y con cánticos que no sean solo por llenar el tiempo, no,
Aquí no buscamos llenar el tiempo, buscamos adorar al Señor. Es que suceden cosas lindas. Ahí dice que los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Si usted está envuelto en un ministerio, hágalo bien. Desempeñe su ministerio. Ahí no dice los sacerdotes hacían a medias el ministerio. No, dice desempeñaban su ministerio. Hágalo bien. Los levitas alababan con los instrumentos de música. Si usted tiene un talento, un don con los instrumentos de música, úselo para el Señor. Úselo para el Señor. Nunca se me olvida un joven que tuvimos en una de nuestras iglesias, Pablo. Y Pablo era un jovencito que tocaba la guitarra, pero fabuloso, un talento con la guitarra. Pero era un joven que quería adorar y alabar al Señor de corazón también. Y recuerdo que en una ocasión otro muchacho de la iglesia llegó a tocarle su guitarra y le dice, no me toques mi guitarra, porque esa guitarra yo la consagré al Señor. Y solo yo la toco porque yo toco solo para el Señor, nada más. Él se sentía celoso, no del instrumento tanto, pero del propósito. Porque aquel otro joven pues quería tocar algo que no era necesariamente alabanza. Entonces él le dice, no, eso no. Instrumentos de música no son cualquier cosa. Mire, aquí atrás tenemos congas, un piano, y estamos orando por alguien que venga y toque la guitarra. Tenemos una guitarra también. Queremos gente que toque instrumentos, pero ¿sabe cuál es el principal instrumento que Dios quiere escuchar? Su voz, su corazón, cómo usted adora de corazón. Ese es el principal instrumento. Y vuelve a repetir el verso 6, porque su misericordia es para siempre, entonando los cánticos compuestos por David. ¿Cuáles cánticos? Los que compuso David. Recuerde, David era un poeta del Señor. Por eso hoy día a veces cuando algunos tienen un ministerio de música dicen, yo soy un salmista. Porque lo que están dando a entender, soy como David. David era un compositor para el Señor. La mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos fueron compuestos por David. Y les pusieron música y los entonaban en el culto. Los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos y todo Israel se mantenía en pie. Yo no sé si usted se puede hacer un cuadro mental, una fotografía de ese culto allí, de ese tiempo. Era tan linda la adoración y la alabanza que nadie se quedaba sentado. Yo pienso que cuando hay una alabanza y adoración con júbilo, con gozo y de todo, es difícil quedarse sentado, ¿verdad? Se tiene uno que parar y ser parte de ello. Es como durante estos días de ese avivamiento que está sucediendo allá en Asbury, en Kentucky. He estado viendo los videos de lo que están haciendo, porque algunos han estado, como te digo, hasta criticando. Y mire, ahí yo no oigo gente haciendo desorden, gritando cosas raras, tirándose al suelo y revolcándose, o cosas como eso no he visto durante los videos. ¿Sabe qué es lo que he visto? Gente adorando, alabando al Señor, cantando por horas y tirados en el altar, pero orando. Y gente poniéndole la mano a alguien más, gente orando unos por otros, ministrándole unos a otros. Y se están oyendo testimonios de sanidades, pero también testimonios de restauración, de gente que estaba apartada del Señor, testimonios de liberación espiritual, testimonios diferentes. No es una manipulación de alguien. Yo no veo ahí a nadie que vaya ahí a ponerse a empujar a la gente para que se caiga al piso. No he visto eso ahí. Pero he visto a la gente viniendo voluntariamente al altar a orar. Entonces, todo Israel se mantenía en pie. Vamos a estar de pie cuando adoramos al Señor. Amén. Porque eso es un símbolo de, primero, de que estoy metido en la adoración. Y segundo, de que también quiero recibir lo que está pasando allí. Mire, usted sabe que yo soy muy
seguidor del deporte, especialmente el fútbol, el soccer, el fútbol. Y cuando yo voy al estadio, a un juego de fútbol, yo me digo que yo quisiera tener gente como esta en la iglesia. Porque ahí tú los ves, grite que grite, cantan, saltan, etcétera. Y hasta el que está a la par mía ni me conoce. Y si el equipo mío mete un gol, me agarra y me da hasta un abrazo. Y digo yo, wow, en la iglesia ojalá fuéramos así. Ojalá la gente en la iglesia cuando estamos adorando y alabando también se pusiera de pie, alzara las manos, dijera amén, dijera aleluya, más frecuente, como cuando meten el gol. Pero tristemente la falta de avivamiento se nota en muchas iglesias por la falta de expresión en la alabanza. No digo desorden, ustedes me conocen como pastor, yo no tolero el desorden. Pero una cosa es desorden y otra cosa expresar tu gozo, tu emoción espiritual. Exprésalo al Señor. Amén. Versículo 10. Ese avivamiento también afectó los hogares, las casas. El avivamiento no solo sucede en el templo, se trasciende a los hogares. Dice el verso 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Oiga, eso me dice que ellos estuvieron entonces 23 días en ese culto ahí. Es como ahora, dicen que ya llevan como 8 o 9 días, no sé, ahí en Asbury adorando y alabando. Pues así estuvo esta gente, 23 días adorando y alabando. Y dice que los envió a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Se fueron a la casa, no se fueron a la casa diciendo, ay, qué cansados estamos, por dicha que ya nos dejaron ir, ese pastor no estuvo aquí 23 días. ¿Viste cómo predicaba ese pastor hoy? 1 hora y no paraba. Como he escuchado a veces, aquí no hay de esos, pero yo he escuchado a algunos que dicen, ¿a qué horas termina? Están viendo el reloj, ¿a qué horas termina este culto? Mira, no paran de cantar. Hay gente así y quieren avivamiento. ¿Cómo va a haber avivamiento si no están dispuestos a gozarse y disfrutar de una buena predicación o de una buena alabanza, de un buen tiempo en la presencia de Dios? Ellos se fueron alegres y gozosos por los beneficios que habían recibido. ¿Usted ha recibido beneficios del Señor? Entonces tenga alegría, tenga gozo. Si contamos los beneficios, tenemos que tener gozo. Si no apreciamos los beneficios que tenemos de Dios, claro, nos vamos a quejar. Pero en realidad son más los beneficios que tenemos de Dios y los motivos de adorarle que cualquier otra cosa. Amén. Ahora, el versículo 12 también habla de otro elemento del avivamiento. Cuando Dios envía juicio. Dice el verso 12. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Ahí me indica eso, que Salomón no oró solo ese día en el templo, que Salomón venía orando desde antes, porque dice, he oído tu oración. A veces uno ora y ora y ora y dice, Dios no me está oyendo. Pero llegará el momento en que Dios va a decirte, he oído tu oración. Dios no es sordo. Y Él está atento a las oraciones de los santos, de los hijos suyos. He oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Salomón había estado orando en especial por la casa del Señor, por el templo. Recuerde que Salomón fue el que construyó el templo. David no lo construyó, fue Salomón, el primer templo. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma tierra, o si yo envío pestilencia a mi pueblo. O sea, el mismo Dios que puede traer bendición
y unción espiritual, también puede traer juicio. Sí, tengo que decirlo. Dice que Él puede también traer langosta que consuma la tierra y pestilencia al pueblo. Es que Dios no es, hay una palabra que usamos mucho los latinos, alcahuete. Dios no es alcahuete. Si algo anda mal en la iglesia o anda mal en la ciudad o en el mundo, Dios va a traer disciplina a ese lugar. Amén. Porque Dios no es un Dios alcahuete. A veces mandará la langosta. La langosta es algo que consumía, ¿verdad? Se comía todo. Eran como unos grillos grandes. No es la langosta del mar, no, era otro tipo de langosta. Unos animalitos que se comían las cosechas y y venían en, como decir las avispas, en cantidades y se comían todo. Eso le pasó al faraón, ¿se acuerda? Al faraón. El faraón sabe de lo que estamos hablando. Pestilencias también. Al faraón le cayeron 10 plagas. ¿Y sabía usted que en el libro de Apocalipsis se vuelve a repetir proféticamente que eso va a volver a suceder? El libro de Apocalipsis habla de plagas que van a venir. Por esa razón, sí, Dios quiere traer avivamiento para que estemos preparados, para que si suceden cosas estemos protegidos. Porque usted y yo, hijos de Dios, tenemos cobertura y protección de Dios, aunque vengan langostas, aunque vengan pestilencias, tenemos cobertura y protección de Dios. ¿Puede creer eso usted? Ahora sí vamos al versículo 14, el versículo clave. Los versículos anteriores eran preparándote para entender el contexto de este versículo. El versículo 14 es el que todo el mundo conoce. Analicémoslo entonces. Primero, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Primero, a quien se refiere no es al mundo, no es a la sociedad, se refiere a su pueblo. Las cosas no van a cambiar en el mundo si no comienzan por su pueblo, su iglesia. El avivamiento comienza en la iglesia. A veces vemos como el mundo anda mal, ¿no? Que hay corrupción, que hay tanta perversidad y tantas cosas en el mundo y decimos, Señor, interviene en este mundo tan malo que está. Pero lo que tenemos que decir es, Señor, interviene en mi vida y en la iglesia, en tu pueblo, para que el mundo vea la diferencia, para que el mundo vea lo que es vivir bien, lo que es vivir en santidad. Yo creo que no es casualidad que este avivamiento que está sucediendo ahorita en Asbury se dio en esa capilla. No sé cuántos saben detalles, pero yo he leído un poco, me gusta leer, informarme. Y algo que leí es que esa capilla tiene un rótulo al fondo que dice las siguientes palabras: santidad a Jehová. En inglés dice holiness unto the Lord. Y es como que Dios está diciendo, eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver a mi pueblo buscando santidad. Nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, su doctrina principal es la santidad. La iglesia del Nazareno creemos en que hay una santificación inicial cuando usted se convierte al Señor. Y creemos que hay después una plena santificación, un proceso de santificación que debe continuar. Que todo el tiempo usted y yo tenemos que vivir cada día más buscando esa perfección espiritual. Nadie es perfecto, pero la meta es ser perfecto. Pablo dice en Filipenses 2, no que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Busco la meta. Entonces, requisito número 1, si mi pueblo se humillare. Ahora, no dice si mi pueblo ora nada más. Ahí dice sobre el cual es invocado mi nombre y oran, pero primero se humillan. La humillación es requisito del avivamiento.
Por eso te predico hoy de antes del avivamiento. La humillación es primero. Y la humillación quiere decir venir ante Dios sin excusas, sin justificaciones. No, yo Dios, pero mira, es que mi suegra esto y lo otro, mi vecina el otro, que tal hermanita o hermanito en la iglesia, pero yo no, yo Dios, no, nada de eso. Es venir y decir, Señor, admito, reconozco que no soy perfecto delante de ti, que te he fallado y que necesito consagrarme más. Primero yo. Me humillo delante de ti. Humillarse es tener humildad, es decir, acepto, Señor, mi condición. No busco excusas. Luego dice, donde mi nombre es invocado. La otra cosa para un avivamiento es que se invoque el nombre correcto. ¿A quién invocan cuando hay avivamiento? Señor, que en el nombre de fulano de tal. Si no es el nombre del Señor Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, nada va a pasar. El Espíritu Santo es el que viene y hace las cosas. Jesús mismo dijo, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. ¿Cierto? Pero por todo lado leemos en la Escritura, y me daría aquí 2 horas más predicando si te cito todos los pasajes. Por todo lado se menciona que en el nombre de Jesús es que está la autoridad espiritual. Todos los que invocan el nombre. ¿Cuál nombre es? ¿Dónde es invocado mi nombre? ¿Cuál nombre? Moisés le preguntó al Señor, ¿qué nombre les digo al faraón? ¿Cuál nombre le digo que es el tuyo, Señor? Y el faraón, Moisés más bien, estaba dudoso, no sabía del nombre. Y entonces el Señor le contesta y le dice, mira, dile el yo soy te envía. El yo soy. Y resulta que Jesús viene, se aparece en el mundo y empieza a predicar y a decir varias veces, yo soy la vida, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Jesús empieza a darse a sí mismo la atribución del yo soy, que se supone que solo Jehová es. Entonces, o Jesús es un falso predicador, o es el yo soy también. Por eso su nombre sobre todo nombre. Entonces, además de invocar el nombre correcto, dice, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. ¿Qué otro requisito hay en el avivamiento? Convertirse. No estar convencido, sino convertido realmente. Yo lamento decirte que no todos los que están en las iglesias son convertidos. Yo siempre le digo a los jóvenes, sobre todo, cuidado ustedes jovencitas con los muchachos o hombres que vienen a la iglesia, porque estén en la iglesia no quiere decir que son convertidos. Y lo mismo le digo a los jóvenes, cuidado ustedes con las mujeres, con las muchachas que vienen a las iglesias, no todas son convertidas. Hay filisteos y hay filisteas metidos por ahí, en las iglesias también. Pero convertido quiere decir que hubo una transformación de la vida. Convertido quiere decir que hubo un cambio de mentalidad. Ya no habla igual. Ya no tiene la misma conducta. La ética cambió, la forma de pensar, de hablar, de actuar. Es diferente si es convertido. Si no, es nada más religioso. Religioso. O mundano totalmente, ¿no? Pero dice, si se convirtieren. Quiere decir que en el pueblo de Dios faltaba conversión. Porque recuerde, está hablando al pueblo de Dios aquí. No está diciendo si se convierten los filisteos, no. Si mi pueblo se convirtiere. Y el avivamiento precisamente trae eso. Trae conversión de muchos que no la han tenido. Que han estado en la iglesia, pero no han tenido conversión. Ahora ya la última parte del versículo sí ya nos da la respuesta. Entonces, o sea, como resultado de lo anterior, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 cosas.
específicas Dios va a hacer cuando hay conversión y arrepentimiento. Número 1, oiré desde los cielos. Dios no va a desechar tu oración si hay conversión genuina. Yo una vez estuve orando en una cárcel con un hombre que tenía un récord criminal. Y me dice, pero pastor, yo es que ore usted porque a mí Dios no me oye. He sido tan malo. Le digo yo, mira, te puedo ir a veces más cerca a ti que los que están a veces en los templos. Si tu oración es genuina. ¿Y cómo oro? Nada más dile a Dios, aquí estoy, Señor, tú sabes mi récord criminal, sabes todo lo que he hecho, pero vengo a ti pidiendo misericordia y perdón. Y ese hombre le caían las lágrimas mientras decía esas palabras simples y sencillas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dios oyó tu oración y ahorita hay ángeles en el cielo bailando, danzando de alegría por tu oración. Y dice, perdonaré tus pecados. Ese récord criminal ya está borrado delante de Dios. Allá aparece todavía en los récords de las cortes, pero delante de Dios está borrado. Perdonaré sus pecados. Note que dice sus pecados, no algunos pecados, sus pecados. Porque todos hemos pecado en una u otra manera. No te creas que solo los borrachos y ladrones y toda esa gente son los pecadores. Yo no, yo soy buena gente. Así pensaba yo, ¿sabe? Antes de ser cristiano. Cuando me hablaban del evangelio, no, si yo trabajo y soy buen ciudadano y respeto a mi mamá y a mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios sabía que yo necesitaba reconocer mis pecados. Y dice, sanaré su tierra. Cuarta cosa, ¿verdad? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Las tres cosas que quería mencionarle. Sanaré su tierra. Estados Unidos necesita sanidad. México necesita sanidad. Puerto Rico, Costa Rica, Argentina. Si pensamos en eso, la tierra, dice sanaré su tierra, se refiere a Israel en ese momento, pero aplíquelo a su país, aplíquelo a su nación, que usted dice aquí donde yo vivo, aquí hace falta sanidad, porque vemos tanta violencia, tanta perversidad. Mira, aquí en los Estados Unidos, para no hablar de otros, pero aquí han habido últimamente tantos casos de violencia en las escuelas. El otro día oí hasta de un niño pequeño, creo que de 9 años, que llevó un arma a la escuela y le disparó a la maestra. Y otros que entran y matan a otros estudiantes y pasan cosas así. Por eso es que también yo creo que este avivamiento está dándose en una universidad, para que el mundo entienda, no todas las universidades son lugares de violencia y de muerte. También ahí Dios interviene y hay vida, hay bendición, hay avivamiento. Qué tremendo. Pero sí, la tierra necesita sanidad. Estados Unidos es un país donde han habido muchos choques de racismo en los últimos años, con la situación de la política sobre todo. No estoy hablándote ahora ni de un partido ni del otro, ni presidente este ni el otro, pero sé que hay gran división causada por la política en Estados Unidos. Y eso ha causado también choques de racismo de un lado y del otro. El mundo necesita sanidad. Y eso no va a suceder si no hay avivamiento. Algo lindo que he visto, por cierto, entre las fotografías que he visto de este avivamiento en Kentucky, es ver gente de diferentes razas ahí, adorando y alabando. Ver afroamericanos con blancos, anglos, ver gente asiática, ver gente hispana, ver gente de diferentes nacionalidades adorando y alabando. Porque cuando el Espíritu de Dios viene, actúa, toca, es al ser humano, no es a una raza, no es a un grupo social, es al ser humano. Como sucedió en Pentecostés, que habían de todas las naciones allí, y allí Dios se manifestó. Como conclusión, ¿qué es lo que Dios propone?
¿Qué propone Dios? El verso 15 nos dice eso. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Cómo va a estar Dios? Atento, pendiente a la oración que se haga en este lugar. Se refería al templo en ese momento. Por eso es que mi esposa, la pastora, y yo hemos estado invitándoles a ustedes a venir aquí los jueves por la noche a orar juntos aquí. Durante la pandemia dejamos de hacerlo por la situación de la pandemia, pero ya dejemos esa excusa. Y venga el jueves. Si usted vive aquí cerca, venga el jueves. Y aquí estaremos en el altar orando. La oración que se haga en este lugar. Usted dirá, yo puedo orar en la casa. Sí, cierto, usted puede orar en la casa. Claro. Pero cuando hay una oración juntos, en la que nos apoyamos, escuchamos el clamor en unidad y testimonios de lo que Dios está haciendo juntos, eso hace un impacto diferente. De hecho, en la casa a veces no lo hacemos. Decimos, voy a orar, pero se atraviesan cosas. Vienen interrupciones, distracciones. Y total que no lo hacemos. Y se pasa la semana y no lo hacemos. Estaré atento a la oración. Ahora he elegido y santificado esta casa. Dios escogió un lugar especial. Israel podía orar donde fuera. En el desierto oraban cuando no tenían templo. Pero ahora que estaban construyendo el templo, les dice, he elegido y santificado esta casa. Al menos nosotros aquí, en Casa del Rey, tenemos la bendición de tener este edificio. Somos parte de la iglesia Calvary, parte de su ministerio, y aquí no pagamos renta, ni alquiler, ni nada. Tenemos este edificio para congregarnos. ¡Qué bendición! Que otros no tienen. Y yo conozco iglesias que están batallando, algunas se han cerrado durante estos años de la pandemia, porque si no, miren, si nosotros fuéramos una iglesia independiente, ya hubiéramos tenido que cerrar también, porque no hubiéramos podido pagar un local de $2,000 por mes, como cuestan aquí, o menos, pero por allí. Ahora pues, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya. Dios también promete que Él está aquí. Él dice, yo voy a estar en esa casa, en ese lugar. ¿Sabe que yo creo eso? Aun cuando mi esposa y yo no estemos aquí en un futuro, esa promesa la vamos a ver. Porque es la casa del Señor, no es nuestra. Dice, mis ojos, mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David. Ahora a Salomón le habla personalmente. Y yo quiero que ahora tú pongas tu nombre allí. Dios a veces nos habla personalmente, ¿verdad? Y aquí a Salomón le dice, mira, ahora ya no le hablo a Israel, te hablo a ti. Y lo que te pido a ti, la propuesta de Dios, es que andes como anduvo tu padre David. Y David no fue perfecto, cometió errores en su vida, cierto. Pero algo tuvo David, que Dios apreció mucho en David y que hizo a David diferente. ¿Cuál fue? Dice la Escritura que él tenía un corazón para Dios y que él era un adorador al Señor genuino. Tenía su temperamento y sus cosas como todo ser humano, pero era un hombre según el corazón de Dios, que amaba a Dios profundamente. Entonces le dice a Salomón, anda delante de mí como anduvo tu padre David. Tal vez a usted, no sé, cada caso es diferente. Tal vez usted no tuvo un padre o una madre que usted dice, no, yo no quiero andar como anduvo mi papá o mi mamá, porque no eran ni creyentes tal vez. Pero tal vez usted conoce a alguien que ha sido un modelo para usted. Si no sus padres, un pastor, un hermano o hermana de la iglesia, un familiar. Mire, yo cuando crecí como adolescente tenía una tía que yo siempre
abro la boca para reconocerle a mi tía Alicia el modelo que ella fue para mí espiritual. Y después me convertí al Señor y tuve pastores que fueron un modelo y un ejemplo. Pastor David Barrantes, por ejemplo, hace poco hablábamos mi esposa y yo de él. Uno de los primeros pastores que yo tuve, Pastor David. Coincidencia, igual que David se llamaba, o se llama todavía. Pero la cosa es que uno tiene que tener modelos a quienes seguir también. David fue el modelo de Salomón. Y dice el texto: haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos. Concluyo con eso. Ahí dice haces. Hacer es un verbo, ¿verdad? Hacer es un verbo, acción, activo. Nos toca hacer, no decir. Hacer. No simplemente, quizás. Voy a tratar, como dicen muchos, voy a tratar. Cuando alguien te dice voy a tratar, escríbelo, no va a pasar. Pero cuando alguien te dice lo voy a hacer, me comprometo, hago voto, ¿dónde te lo escribo? Lo voy a hacer, es diferente. Y aquí dice, haces las cosas que te he mandado, guardas mis estatutos y mis decretos. Ahora, otra vez, Dios se refiere a sí mismo. Ahí no le dice a Salomón, mira, vive como según tus reglas. No, según mis decretos. ¿Cuáles son esos decretos? Nosotros no decretamos nada personal, pero Dios ya sí ha dado decretos. Y vivimos bajo esos decretos. ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son? Yo tengo un amigo que es abogado y él en su oficina tiene un cuadro que dice, ley número 1, ama a Dios. Ley número 2, olvídate de todas las demás leyes. Y yo le decía, él es el abogado, está hablando de él. Y yo le decía a mi amigo, ¿por qué eso es así? ¿Qué quieres decir? Me dice, porque si tú amas a Dios, consecuentemente vas a amar a tu prójimo, consecuentemente no vas a matar, no vas a robar, no vas a adulterar, no vas a mentir, no vas a hacer nada que ofenda a Dios si amas a Dios. Si temes y amas a Dios, lo demás viene como resultado de esa relación con Dios. A eso es lo que le quiere decir a Salomón. Mira, guarda mis estatutos y mis decretos. No lo que la gente diga o piense o tu propia opinión. ¿Qué digo yo? ¿Qué dice mi palabra? ¿Cuáles son mis principios? Guíate por mis principios. Así que antes de un avivamiento viene la humillación, la consagración personal, el compromiso con el Señor. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra, no es mía, es tuya. Y yo te pido que la hagas vida en alguien hoy, en este lugar y más allá, Señor, donde otros la escuchen. Padre, te pido que ese avivamiento comience hoy. Que esa humillación de tu pueblo suceda aquí en medio de nosotros. Que suceda en Apopka, en Orlando, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en todo lugar, pero que empiece con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por ese despertar que estás provocando en muchos hoy día, con ese avivamiento allá en Kentucky. Pero transfiere esa consagración, transfiere ese deseo de buscar tu presencia a todo lugar, a todo rincón, a toda parte, Señor. El mundo necesita ver una iglesia santa, ver una iglesia, Señor, diferente. El mundo necesita eso.
ahora mismo aquí, tú que estás escuchándome, podrías levantar tu mano y decir: Señor, yo me uno a ese avivamiento. Yo dedico mi vida a ti, busco en humillación tu presencia. Yo renuncio a lo que no te agrade. Yo hago pacto contigo para vivir en santidad. Y si usted me está viendo y oyendo en otro lugar, en otro momento, ¿puedes decir lo mismo? Puedes decir también junto conmigo hoy: Señor, antes de que venga el avivamiento, yo sé que necesito tener mi quebrantamiento. Y hoy me quebranto. Hoy admito que me falta, Señor, consagración. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dile: haz en mí esa obra transformadora. Espíritu Santo, haz esa obra en mí. Espíritu Santo, trae tu avivamiento a casa del Rey. Trae tu avivamiento a cada familia, a cada matrimonio que está aquí y que nos sigue quizás. Señor, restaura tú ese arder, ese deseo por la presencia tuya. Ese anhelo por las cosas tuyas, por tu palabra, por la alabanza, por dar de tu palabra a otros, por hacer algo para ti, no estar solamente, Señor, pasivos. Provoca en nosotros avivamiento. Padre, en el nombre de Jesús, el que vino y sembró esa palabra, hoy la hace viva también. Yo sé que sí, yo sé que sí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya. Hay una alabanza ahí que había pedido agregar. ¿Se recuerda, hermana Janet? ¿Podrías ponerla? Y para quienes nos han estado escuchando en vivo, déjeme saber qué sintió usted, cómo Dios trabajó en su vida a través de esta predicación, de este mensaje. Le bendecimos y esperamos verle el próximo domingo con nosotros de nuevo también, en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Bendiciones.